y al igual que pasa con otras redes criminales, los ciberdelincuentes cuentan con mucho más recursos que la policía. Utilizan vulnerabilidades, kits de ataques, redes de bot o de robots, APTs, phishing y ransomware como servicio, y todos estos son medios para llegar a los datos. Como veis en la diapositiva, en el entorno empresarial actual se genera una enorme cantidad de datos. Estos datos se encuentran almacenados en múltiples lugares y repositorios, bases de datos, unidades de almacenamiento, nubes, big data, etc. Y como os he dicho, estos datos son los que tienen valor para los ciberdelincuentes. Por otro lado, las aplicaciones continúan creciendo. Es la forma en la que nos relacionamos con las compañías, incluso unas con otras. Y no paran de crecer. Las utilizamos desde portales web, apps de móvil, servicios web, APIs. Todas están expuestas a la industria del cibercrimen y muchas de ellas están construidas con componentes de terceros que no controlamos. Al final, las aplicaciones son la puerta de entrada a esos datos. Cada vez más personas acceden a estos datos. Hay un mayor número de empleados que son llamados trabajadores del conocimiento y la mayoría de los empleados necesitan acceso a los datos para hacer su trabajo. Nuestras empresas quieren que los clientes accedan directamente a las aplicaciones y los datos están detrás de ellas. Esto convierte a los usuarios privilegiados, a los clientes y a los proveedores en un vector de ataque. Y la amenaza no son solo los ciberdelincuentes. Cada vez más no es habitual que las compañías realicen una valoración de los activos y los riesgos. Quizás no vaya acompasado lo que os voy a contar con lo que vais viendo, pero bueno, son los diferentes tipos de amenazas que nos encontramos, ¿no? Errores humanos, empleados descontentos, competencia desleal, cumplimiento legal o contractual, falta de un plan de continuidad, formación insuficiente, falta de medidas técnicas y el riesgo que suponen nuestros proveedores. Y no solemos encontrar una definición de los procesos críticos del negocio, como dice la norma ISO 27001 que utilizamos como referencia para la gobernanza de la seguridad. No se suelen establecer las medidas técnicas adecuadas, los departamentos de IT están saturados, falta formación, especialización. Los departamentos de asesoría jurídica de las empresas son expertos en normativa laboral, mercantil y fiscal, etcétera, pero rara vez lo son en derecho tecnológico. Y los incumplimientos y sanciones, esta presión normativa que tenemos las compañías, pues están aumentando el tema de sanciones en cuanto a la protección de datos y otras normativas. Los impactos de un ciberataque, bueno, pues como todos conocéis, económicos, reputacionales, operativos, a veces sobre las personas, sobre todo en un entorno industrial, sobre el incumplimiento, sobre el cumplimiento de normativas y sobre la propia estrategia que tiene la empresa. ¿Y qué podemos o debemos hacer? Pues básicamente desde Securite lo que queremos trasladaros es que entender la seguridad informática como seguridad de la información no es el enfoque más apropiado. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que las organizaciones y de los sistemas tecnológicos permiten resguardar la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. Mientras que la seguridad informática es el área de la informática que se enfoca a la protección de la infraestructura, esta infraestructura computacional y la información contenida, circulante o que va en tránsito. Al final lo que os queremos trasladar es que la seguridad de la información es algo más estratégico, que implica un compromiso por la dirección, y la seguridad informática es algo más táctico y operacional, ¿no? Que implica a otros departamentos. Nosotros nos basamos y creemos, igual que dicen los expertos de gobernanza de la seguridad y todos los libros, en 4 pilares de la seguridad de la información. Uno es el cumplimiento normativo, y esto implica cumplir con todas las exigencias legales, estándares que tengamos que cumplir, etcétera, y a veces medidas dispuestas por los clientes. Por otro lado estarían los procesos corporativos, lo que hablábamos sobre
definición de cuáles son mis activos, cuáles son los riesgos, qué roles y responsabilidades tienen cada uno de los departamentos y personas y responsables, etcétera, y medidas y resultados que se suelen poner para valorar el modo en el que se está cumpliendo con esos procesos. Por otro lado estaría ya lo que llamamos la seguridad informática. Nosotros a esto lo denominamos la cacharrería, las tecnologías que utilizamos, y hoy os hablaremos de una de ellas. Y por último, la vigilancia, que no es menos importante. Por supuesto, por mucho que montemos todos estos pilares, si no los estamos revisando, pues no tendremos una capacitación para saber si se está cumpliendo o no el objetivo que tiene y que persigue la seguridad de la información, ¿no? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Securité, desde hace un año, forma parte del grupo LKS, que es uno de los principales referentes en el sector de los servicios profesionales en España y más concretamente en el País Vasco. Securité realmente ofrece servicios especializados en seguridad de la información. Es una empresa creada en 2009 por abogados, la suma de abogados expertos en derecho TIC e ingenieros expertos en seguridad de la información. Bueno, la misión que tenemos y con la que nace la empresa, a pesar de que todas nacen con la misión de ganar dinero, por supuesto, es la de disminuir los riesgos a los que se exponen la información dentro de las compañías a causa de los problemas de ciberseguridad. Está formada, como os decía, por un grupo heterogéneo, expertos en auditoría, implantación de modelos de gestión de seguridad avanzados, consultores en derecho, hackers, abogados, auditores, peritos judiciales, y ofrecemos 5 áreas de actividad en torno al derecho de las TIC y cumplimiento normativo, servicios profesionales de auditoría y consultoría de formación y formación, procesos de seguridad, cumplimientos, gobierno IT, IoT, sistemas, telecomunicaciones, seguridad lógica y, por supuesto, seguridad gestionada desde nuestro software, que está en 2 emplazamientos, uno en el País Vasco y otro en Madrid, la Comunidad de Madrid. Os he dejado aquí algunos logotipos de las certificaciones con las que estamos cubiertos en nuestra empresa, tanto profesionales como a nivel de la propia compañía, y algunas referencias para que sepáis que estamos ya trabajando con compañías del País Vasco y otras compañías de todo el Estado y la península ibérica, y que tienen sedes incluso fuera de España, evidentemente. Aquí hay referencias de todo tipo. Paso un poco para atrás para que veáis un poco cómo este webinar ha sido más orientado a la zona norte, pues que veáis un poco en estas empresas en las que estamos trabajando. La mayor parte de las empresas del País Vasco son del sector industrial y, como veis en la siguiente diapositiva, las referencias que tenemos también están en otros sectores, ¿no? Servicios, hay bufetes de abogados, empresas que se dedican a los seguros, empresas que se dedican a vender zapatos, empresas que se dedican a cuidar a nuestros mayores, como Amavir, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hablaros un poco más en detalle de los servicios. No sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien. Y bueno, ya os he dicho que nosotros estamos divididos en 4 áreas. Hay un área dedicada al cumplimiento normativo, donde están nuestros consultores expertos en derecho TIC, y cubrimos todos estos aspectos relacionados con el cumplimiento. Luego estaría el área de procesos corporativos, donde están los profesionales y auditores, lead auditor de ISO 27 y otras ISO, otras normas relacionadas con la seguridad de la información. Por otro lado estaría la gente de la vigilancia de la seguridad, donde tenemos los técnicos especializados en bastantes tecnologías para monitorizar y hacer la seguridad gestionada para nuestros clientes. Y el área de seguridad informática, donde estamos, pues yo soy uno de los elementos en la parte que decimos de cacharrería y de tecnologías de la seguridad de la información. Contamos con un grupo de hackers que hace auditorías lógicas y test de intrusión, análisis de vulnerabilidades y test de intrusión o hacking ético. Y bueno, entendemos que todo esto es lo que realmente dota a una empresa de una gobernanza completa e integral de la seguridad de la información. Nuestra visión es una visión de 360 grados, donde
como os decía, hacemos auditorías, hacemos tanto comprobaciones de cumplimiento como apoyo a las empresas para llegar a esos cumplimientos y como implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información basados normalmente en la norma ISO 27001, que es la más completa y reconocida internacionalmente. Lo que vamos a avanzaros hoy es el por qué la tecnología está pretendiendo que evolucionemos a un modo más proactivo y casi automático en la detección. Entonces vamos a hablaros de las nuevas necesidades que cubren las nuevas, por así decir, la última vuelta de tuerca que han dado a la protección del endpoint, aumentando la capacidad de detección de amenazas para darnos una visibilidad, otra vez 360 grados de entorno de actividades de amenazas en este entorno empresarial, cómo equipar a estas organizaciones con las capacidades para poder investigar incidentes, cosa que es necesaria en el caso de tener que dar cuentas a la autoridad competente en cuanto a la protección de datos, si hay algún tipo de incidente crítico. Y bueno, todo este abanico de posibilidades y respuestas que van a ofrecer las nuevas tecnologías del endpoint, que hace unos años, ya hace 3 años, tuvieron que modificarse y no basarse solo en firmas, porque existen trillones de firmas relacionadas con virus y con amenazas y no nos podemos poner a evaluar firmas. Ahora hay que ser más evolutivo. Ya los endpoint cuentan con tecnología que llamamos, entre comillas, inteligencia artificial. Y ahora la última vuelta de tuerca es la parte de EDR, que es de la que os va a hablar Francisco Bonilla, que es un experto en seguridad y concretamente conoce muy bien este nuevo producto que lanza Fortinet para la protección del endpoint. Pues nada, muchas gracias. Solo quiero dejaros una frase y yo creo que viene muy al pelo a raíz de lo que ha pasado con el COVID, y es que realmente lo que nos está metiendo en problemas, ya sea en la seguridad o en la vida cotidiana, es que pensamos que estamos muy bien como estamos porque creemos que estamos bien, pero realmente no pasa esto, no es así. Un pequeño bichito como un virus que por un lado creó la vida, pero por otro lado nos ha colocado a todos en nuestro sitio, a todos los países, y a nivel mundial nos ha hecho que ahora estemos casi todos teletrabajando. Muchas gracias. Y ya doy paso a mi compañero, mi colega Francisco Bonilla, que os va a contar esta nueva tecnología de protección del endpoint, un agente para cubrir estas necesidades desde los dispositivos. Paso, Bonilla, el testigo, para ti. Perfecto. Dejo Muchas esto gracias. aquí, pasas tú a presentar. Vale, a ver. Antes de nada. Creo que se ve ya mi pantalla. ¿Me confirmas, Alfonso? Un segundo, porque yo estoy saliendo de la mía. Vale. Sí se ve, sí. Se ve, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. En primer lugar, espero que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien. Mi nombre es Francisco Bonilla, como bien ha dicho Alfonso, soy preventa en Fortinet. Y bueno, en la sesión de hoy la idea principal es introducir una de nuestras tecnologías punteras, como es el EDR. Vamos a empezar con una breve presentación en la cual vamos a enumerar sobre todo las bondades del producto y un poco situar dentro del paradigma de seguridad donde nos encontramos con este tipo de soluciones. Y luego a continuación vamos a pasar a la parte verdaderamente interesante, que va a ser una demo online en la cual os voy a enseñar un poco cuáles son las principales capacidades del producto, cómo podemos desplegar las políticas y sobre todo qué capacidad tenemos a la hora no solo de prevenir ataques, sino de detectar y responder a los mismos en tiempo y forma. Sin más dilación, esto es un poco la agenda que vamos a seguir en el día de hoy. Presentaremos sobre todo el EDR a nivel de características y funcionalidades principales, componentes y tipos de despliegue. Vais a ver que somos muy versátiles en la parte del despliegue de la solución. Luego pasaremos a describir brevemente una serie de servicios que tenemos también llamado FortiResponder Services, que en este caso pueden trabajar de manera homogénea con los servicios que ya da Security de SOC
en aras de incrementar las capacidades de detección y respuesta en nivel 3. Y luego ya vamos a ir, como hemos dicho, a la parte de demo y un poco unas breves pinceladas de cómo se licencia el producto, que siempre es interesante conocer cuáles son las opciones que ofrecemos desde Fortinet desde el punto de vista de licenciamiento. Bien, empezamos diciendo que FortiEDR, ¿de dónde procede? Realmente procede de una adquisición que hizo Fortinet de una empresa llamada Ensilo. Ensilo tenía un producto ya en el mercado de EDR bastante robusto y consolidado, y lo que hicimos fue esta compra que se materializó a finales del año pasado. Y sobre todo, pues ¿para qué? Para completar nuestro portfolio de soluciones. Ya sabéis que en Fortinet tenemos un abanico muy amplio de soluciones. Quizá nuestro producto estrella más conocido es el Next Generation Firewall, el FortiGate, pero el concepto importante que siempre nos gusta manejar es el de Security Fabric. Security Fabric es nuestra tecnología, nuestra arquitectura de referencia, en la que básicamente, y en breves palabras, es una arquitectura que nos va a permitir, no solo con los productos de Fortinet, sino con terceros, vía API, vía diferentes partners que tenemos ya acreditados al respecto, integrar toda la información de contexto de vulnerabilidades y amenazas en aras de qué? En aras sobre todo de aumentar no solo los mecanismos de prevención clásicos, sino sobre todo toda la parte de detección y respuesta. Esto va muy alineado con diversos informes de Gartner, bueno, y también lo ha comentado Alfonso, que es sobre todo la parte de cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, al fin y al cabo, siempre es un paraguas que tenemos por encima y que, sobre todo a raíz de la GDPR, etcétera, tenemos que aumentar nuestras capacidades de respuesta. Ya sabemos que tenemos 72 horas para notificar a la autoridad de control competente en caso de que tengamos una determinada brecha de seguridad. Una vez dicha esta introducción, simplemente, pues bueno, como comentábamos anteriormente, Alfonso lo ha explicado, ya no estamos en un paradigma de antivirus basados en firma clásico. Han evolucionado mucho, son amenazas muy sofisticadas y sí es cierto que lo que vamos a ver hoy día ya son amenazas muy sofisticadas que incluso son tipo fileless, es decir, pueden utilizar mecanismos como PowerShell, WMI, mecanismos nativos que tenemos, por ejemplo, en un Windows clásico, para explotar determinadas vulnerabilidades y propagar este tipo de amenazas. Esta variante y esta evolución, como resultado que ha tenido, oye, ya no es suficientemente potente la parte de reconocimiento de firmas, sigue siendo necesario, obviamente, pero debemos de ir un paso más allá. Vamos a ver que en este caso con FortiEDR lo que tenemos embebido en el agente es un Next Generation AV, y como Next Generation AV, ¿qué entendemos? Es un EPP, es una plataforma que trabaja en pre-ejecución, pero basado en Machine Learning y inteligencia artificial. Ya no estamos trabajando con firmas, vamos un paso más allá. Este motor se alimenta de la información que recibe de nuestros laboratorios de inteligencia, que se llama FortiGuard, y va a complementar nuestra solución en pre-ejecución con este Next Generation AV. Luego vamos a trabajar en post-infección, que ya son las capacidades tal cual de un EDR. Aquí que vamos a tener protecciones específicas en forma de políticas que vamos a ver luego posteriormente, sobre todo en la parte de demo, pero proteger sobre todo contra estos ataques más sofisticados que, como veis en pantalla, van evolucionando. Hoy día incluso tenemos ataques de tipo nation state que llaman, bueno, que dicen que es un ataque que está más o menos fomentado por organizaciones gubernamentales. Los puntos un poco a tener en cuenta aquí simplemente es un poco más en modo ilustrativo, pero que nos quedemos con el concepto de que el EDR nos va a ayudar no solo en la parte de decir respuesta, que es para lo que nace, sino también tiene una parte de prevención muy importante vía Next Generation AV. Esta respuesta que vamos a obtener con el EDR, vamos a ver que se puede ser una respuesta manual, en caso de que nosotros no queremos automatizarla, pero puede ser una respuesta completamente automatizada en forma de playbooks que ya vienen predefinidos en la plataforma, que luego también pasaremos a detallar. ¿Cómo confluye en el mercado de EPP? ¿De acuerdo? Por EPP, que entendíamos antiguamente por los antivirus tradicionales, ¿de acuerdo? Y luego ya nace el EDR. Hoy en día ya deben de confluir ambos. Deben de confluir ambos, ¿por qué? Porque estas capacidades se demandan en el puesto del usuario final. En este sentido, pues ya conocéis otro tipo de fabricantes que vienen de un mercado más típico o clásico como los que veis en pantalla, y otros que vienen de EDR. Nosotros en este caso, para la parte de EPP, ya sabéis que tenemos ya una solución desde hace muchos años que es FortiClient, cuyas capacidades principales podéis ver, pero básicamente es la parte de anti-malware, un host application firewall, la parte de web filtering y un agente VPN embebido en ese agente. La parte del EDR como tal es una solución completamente diferenciada. De hecho, es un agente que se instala completamente separado de FortiClient. FortiClient es un agente, tiene su propia consola, que llamamos EMS,
EDR es un producto aparte que tiene su propio agente y tiene una consola que llamamos Central Manager. El EDR, que es en la sesión de hoy, vamos a focalizarnos en toda esta capacidad, no solo predictiva, sino de detección y respuesta que vamos a tener a lo largo de la organización. Al fin y al cabo, lo que intentamos es proteger con nuestro portfolio de soluciones de norte a sur, pero sobre todo la propagación este a oeste. Estamos en ese nivel de la red LAN, protegiendo ese tipo de amenazas. Por no extenderme mucho más, tenéis en pantalla un poco las características y diferencias básicas entre ambos tipos de soluciones. La parte del EDR, luego vamos a ver que tiene un componente fundamental que es la parte del threat hunting. Por threat hunting, ¿cómo lo concebimos nosotros en Fortinet? Poder detectar pacientes cero dentro de la organización, es decir, muchas veces desde que tenemos una brecha hasta que como tal somos conscientes de que ha estado en nuestra organización pueden pasar meses. El threat hunting nos va a permitir descubrir ese paciente cero casi inmediatamente y poder llevar a cabo una remediación automatizada en los diferentes parques de dispositivos que tengamos en nuestra organización. De esta manera tenemos una visibilidad global y un control muy granular de todo el parque de endpoints de la organización, tanto si son workstation como si son servidores. En este caso, un poco más yendo más allá de la parte del FortiDR, la parte sobre todo fundamental es la automatización. Esta automatización, que en el mundo de la seguridad sí que es cierto que viene existiendo hace años, aunque hoy en día se está poniendo muy en boga con el término SOAR, al fin y al cabo la orquestación de seguridad siempre ha existido con integraciones vía REST API, JSON, entre diferentes tipos de dispositivos de seguridad, ¿en aras de qué? Pues de lo que comentamos anteriormente. Vamos a contextualizar el grado de exposición de diferentes amenazas y vulnerabilidades que podamos tener en nuestra organización y anticiparnos ante ese ataque. En caso de que el ataque pueda surtir efecto o penetrar en la red LAN, la idea es, sobre todo, minimizar esos daños o esos posibles daños que vamos a tener en la red corporativa. A nivel de ventajas principales, es una herramienta que vemos que encaja muy bien en todo tipo de cliente, es una solución versátil, pero sobre todo nos aporta mucho valor en aquellas organizaciones en las cuales quizá no tenemos gente dedicada para administrar ese tipo de plataformas. En este caso, el EDR nos va a ayudar mucho a agilizar la solución y agilizar esta posible notificación de brecha de seguridad y obviamente la remediación. Al fin y al cabo, lo que tratamos es de siempre trabajar de manera conjunta con los partners o con diferentes servicios de seguridad vía SOC. ¿Para qué? Para sobre todo agilizar esa respuesta y sobre todo exponer a la organización al mínimo daño posible. ¿Qué hace a nuestra solución diferente o cuáles son los valores diferenciadores de FortiEDR? En primer lugar, muy importante, es un agente muy ligero. Yo lo he probado ya en múltiples plataformas y sí es cierto que no he visto nunca un consumo de RAM de mayor de 50 megas. En disco súper ligero, en CPU no llega al 1%. Si comparáis, y no voy a mencionar, nunca me gusta mencionar la competencia, pero si lo comparáis con soluciones de EDR de otro tipo de fabricantes, vais a ver que la diferencia de rendimiento es sideral. Ya no me meto a nivel de funcionalidades, cada uno tiene las suyas, pero a nivel de rendimiento y la experiencia de usuario es brutal. Y en ese sentido siempre hay que tenerlo en cuenta. Ya sabemos que este tipo de soluciones puede crear muchas llamadas de IT al helpdesk, lo típico de, oye, me va el ordenador lento, parece que es del antivirus o de la solución de endpoint, que lo tengamos en cuenta. Y luego, muy importante, trabajamos a nivel de kernel. Kernel de sistema operativo, estamos absolutamente viendo pasar cualquier tipo de proceso, de servicio, estamos haciendo un recording a bajo nivel de todo ese tipo de información, recolectando esos metadatos y en base a esos metadatos vamos a ser capaces de diferenciar cuando estamos sometidos a un determinado tipo de proceso malicioso o no y diferenciar esos comportamientos anómalos de otros que son completamente legítimos. Y muy importante también, tenemos protección obviamente online, pero incluso cuando el equipo esté en modo offline, por así decirlo, es decir, no tiene ni siquiera conexión con la consola central, él va a seguir aplicando todas las protecciones, tanto en pre-ejecución como en post-infección, con lo cual tenemos seguridad garantizada los 24 días, 24 horas, perdón, de los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque nuestro agente puede trabajar en ese modo que nosotros llamamos autónomo, independientemente si tenemos conexión o no con la herramienta de gestión central. En la parte de integración, un poco por pasar por encima, que no es el objetivo de hoy, que sepáis que tenemos integración con otros productos que tenemos en portfolio dentro de Fortinet, la idea al fin y al cabo es ir enriqueciendo esos playbooks. Esas respuestas, como por ejemplo puede ser, oye, hemos detectado una vulnerabilidad en este endpoint,
vamos a enviar esa información contextualizada al firewall y en el firewall vamos a poner una regla que directamente me banee esa IP, me bloquee a nivel 3 esa comunicación, o puede ser enviar esa información a un NAC que podamos tener, como es nuestro caso en FortiNAC, y directamente tirar el puerto en el switch para aislar ese segmento de red o ese dispositivo en concreto. Son ejemplos de playbooks que vamos a ir enriqueciendo a lo largo del tiempo en nuestra solución, sobre todo para lo que decíamos, enriquecernos y hacer uso de nuestra Security Fabric. Es, al fin y al cabo, nuestra tecnología patentada, nuestra arquitectura de referencia, y es muy importante siempre tener en cuenta que nos vamos a hablar no solo con otros elementos de Fortinet, sino con otros fabricantes de terceros, para cerrar ese círculo y sobre todo ser muy proactivos y ser muy eficientes y ágiles en la parte de detección y respuesta anti-incidente de seguridad. Como componentes básicos, colector. Colector es el agente que desplegamos Windows, Mac o Linux. Son las 3 plataformas soportadas. Luego voy a mostrar una slide donde vienen concretamente las versiones de cada uno de ellos soportadas. Luego vamos a tener el core. El core es otro elemento que es el decisor, por así decirlo. Oye, en función de esta información que me está enviando el colector, voy a discernir si es un comportamiento, es un proceso malicioso del que no lo es. Esta información contextualizada se la voy a enviar al agregador Central Manager, y digo agregador Central Manager porque normalmente el Central Manager y el agregador van a convivir en la misma máquina. Solo hay que sacar el agregador a una máquina independiente cuando son más de 5.000 endpoints. Entonces, en este escenario lo que enviamos es de core a esta figura de agregador. Agregador lo que nos va a permitir es crecer horizontalmente en capacidad de carga, de procesamiento de eventos, y en el Central Manager básicamente la interfaz gráfica desde donde nosotros vemos los eventos, creamos nuestras políticas, actualizamos nuestros colectores, etcétera. Y luego otro elemento fundamental, otros dos, el Threat Hunting Repository, que ya hemos dicho antes en qué consistía el Threat Hunting, nos va a permitir, sobre todo en nuestro caso, buscar por hash o por nombre de fichero en los diferentes parques de dispositivos que tengamos en nuestra organización, y todo esto se nutre de los Fortinet Cloud Services. Dentro de Fortinet Cloud Services tenemos una serie de elementos de análisis como son sandboxing, inteligencia artificial, IOCs, etcétera. ¿En aras de qué? En aras de si, por ejemplo, tenemos un zero day que no estamos siendo capaz de detectar o bloquear de la manera correcta, vamos a consultar a Fortinet Cloud Services y en segundos vamos a tener actualizada, en este caso un playbook, puede ser un playbook o puede ser directamente que se actualice la regla correspondiente para bloquear una amenaza o un zero day. De esta manera siempre vamos a tener un paraguas por encima, que va a ser Fortinet Cloud Services y nuestro FortiGuard, que comentábamos anteriormente, para actualizar las diferentes políticas y ser sobre todo muy proactivos. Al fin y al cabo en Fortinet hemos desplegado muchísimos equipos a nivel mundial que nos da una información muy granular de los diferentes tipos de ataques que tenemos en los diferentes tipos de clientes y verticales. Sin más dilación, a nivel de colector, se puede desplegar por GPO, por SCCM, cualquier herramienta de distribución de software que tengáis, y lo principal es que el colector como tal estamos trabajando a nivel de kernel, con lo cual vamos a pasar, ver pasar toda esa información y los datos más relevantes se los vamos a enviar al core para determinar lo que es malicioso de lo que no. El core es ese elemento decisor que lo vamos a poder tener en diferentes sabores también. Luego va a ir un poco más adelante los tipos de despliegue, por no mezclar ahora. Vamos con los componentes y luego pasamos a la parte de despliegues. Básicamente, core recoge la información del colector, se va a comunicar con el agregador Central Manager y con el Threat Hunting Repository y el Fortinet Cloud Services. La idea es que el core tenga una información enriquecida proveniente de diferentes fuentes para, sobre todo, en el momento que veamos que algo es malicioso o sospechoso de serlo, tomemos o llevemos a cabo esa remediación que va a poder ser manual o automática. La idea es que obviamente se pongan en automática para minimizar el impacto lo antes posible. Siempre vamos a jugar con esos valores para intentar ser lo más proactivo posible. Como requerimiento, al fin y al cabo, podemos tener los cores desplegados en on-premise, puede estar en cloud, luego lo vamos a ver. Hay diferentes sabores. En la parte del agregador, concepto básico, capacidad de procesamiento. Quedémonos con eso. Crecemos en modo horizontal y, como os comentaba, Central Manager y agregador pueden estar en la misma máquina física o virtual, hasta 5.000 endpoints. En caso de 5.000 endpoints o más, se recomienda mover el agregador a una máquina por separado. Cada agregador va a poder soportar hasta 10.000 colectores y un Central Manager hasta 100.000, con lo cual vemos que son ya despliegues e instalaciones de un volumen muy considerable. El Central Manager como tal va a ser la interfaz gráfica, luego la voy a mostrar en la demo.
muy intuitiva. Lo que me gusta mucho del producto, y ahí soy completamente sincero, es que a nivel de administración no es un producto en absoluto complicado, por lo cual siempre cuando introducimos una solución en nuestra infraestructura, siempre hay que tener en cuenta también los costes de administración, es decir, cuánto esfuerzo va a tener que dedicar nuestra gente para aprender la plataforma. Vamos a ver que la verdad que es una plataforma bastante intuitiva y que suele gustar por su simplicidad simplicidad o sencillez, llamémoslo, en la administración. Muy importante también, está concebido para poder ser multitenant de facto, es decir, nosotros tenemos nuestro Central Manager, lo que trabajamos son con organizaciones, cada organización puede ser uno de nuestros clientes. En el caso de Security, pues puede desplegar, en este caso, para sus diferentes clientes, un Central Manager en modo multitenant y tendrá una organización para cada cliente en ese entorno compartido. Cada uno de ellos podrá tener políticas diferenciadas respecto al resto de clientes. Y el threat hunting, quedémonos, capacidades de búsqueda por hash o por nombre de fichero a lo largo del tiempo. El Threat Hunting Repository, luego lo pasaré a contar en el licenciamiento, nos da de facto con la licencia de Response, que es un tipo de licencia concreta, 6 meses de capacidad de retención de este tipo de logs y datos. También es importante que la plataforma es completamente GDPR compliance, y además tenemos para el caso de Europa el tenant desplegado en este caso dentro del espacio de la Unión Europea, con lo cual no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Y nada, Fortinet Cloud Services, lo que os decía, es lo que sustenta por detrás nuestro laboratorio de inteligencia, que nos van a nutrir de todo este tipo de información. A nivel de arquitectura, por poner algún ejemplo, somos muy versátiles. Tenemos la opción todo en cloud, y cuando digo todo en cloud no es una infraestructura que tú despliegas en Azure o en Amazon Web Services o en Google Cloud, no. Lo que damos es dentro de nuestra propia nube, que se llama FortiCloud, damos un tenant completamente dedicado para ese cliente, o puede ser un espacio multitenant para un partner en caso de que así lo requiera, y todos los componentes residen en la cloud. Tú lo único que haces es instalar los colectores vía GPO o SCCM y se van a conectar con ese entorno en cloud. Luego puede haber una posibilidad de modo híbrido. En este caso podemos desplegar, imaginemos, un core, lo podemos tener dentro de nuestra red para aquellos equipos que estén dentro de la red corporativa. Tenemos un core, por ejemplo, en DMZ, y cuando el usuario coge su portátil y se va fuera de la organización, lo que hace es conectarse al core que tengamos en cloud. Siempre lo vamos a hacer a nivel de colector, lo hace por latencias de red, con lo cual siempre se va a ir al core más cercano, donde la ruta sea más corta, con lo cual la experiencia de usuario siempre se va a ver optimizada. Y luego tenemos otras dos opciones, todo on-premise. Puede ser el caso. Administraciones públicas son reticentes a veces a irse a cloud, desplegamos toda la infraestructura on-premise. También, obviamente, aquí tenemos que tener en cuenta los costes de infraestructura sobre la que desplegar cada uno de los componentes. Y un cuarto que es AirGapped. AirGapped lo llamamos nosotros entornos de defensa, entornos OT, en los cuales no hay una conexión con la cloud o con Internet continua y que requiere de una customización de ese tipo de despliegue. Para ese tipo de entornos, que son un poco de entornos aislados, metemos a los servicios profesionales y los compañeros de Professional Services nos ayudan a hacer esa instalación personalizada para ese tipo de entornos OT, de defensa, en los que, como digo, están normalmente aislados del mundo, del resto del mundo, por así decirlo. A nivel de consideraciones de diseño, bueno, en el caso de que tengamos la necesidad, saber un poco las reglas del juego que hemos comentado anteriormente. El Cloud Deployment damos todo en modo SaaS. Yo me preocupo de desplegar mis agentes. Saber que hasta 10.000 colectores, es decir, hasta 10.000 agentes que yo despliego, me va a valer con un core y con un agregador y con el Central Manager que va a ser compartido. Esto aplica para la parte de cloud, para la parte de on-premise. La idea es que si tenemos más de 5.000 endpoints, oye, el agregador no lo metas en la misma máquina que el Central Manager, llévatelo una máquina separada. En ambos casos vamos a poder soportar vía Central Manager, podemos gestionar un parque de 100.000 endpoints, con lo cual son ya de un volumen muy considerable. A nivel de consumo de CPU memoria, lo que hemos comentado antes, agente muy ligero. Y a nivel de tráfico de red vais a ver que las medias son lo que veis en pantalla, entre Workstation a Core 1,5K, en el caso de Workstation de servers un poquito más 10-15K. Modo autónomo, simplemente lo que comentamos. Puede ser el caso no tenemos conexión con el core, es decir, ¿qué pasa? No sabemos decidir entonces, discernir si algo es legítimo de lo que no. ¿Cómo hacemos? No hay problema. Ese colector tiene las políticas, por así decirlo, cacheadas a nivel de la gente y va a seguir protegiendo tanto en pre-ejecución como en post-ejecución.
Y esto sí que es diferenciador respecto a muchas soluciones de la competencia, porque en modo post-infección, es decir, cuando no se tiene agente, por ejemplo, con el entorno de cloud, hay soluciones de la competencia que no son capaces de trabajar en post-infección, con lo cual podemos estar expuestos a un ataque de ransomware. Por poner un ejemplo, una exfiltración de información con un cover channel, que es un canal cubierto que intenta establecer una comunicación con un CIC de Internet. Ese tipo de escenarios, cuando se valoran soluciones de DR, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa si no tenemos conexión con el órgano decisor o con el elemento decisor? Pues que con el EDR de Fortinet seguimos protegidos. Con esto he ido un poco rápido, que es lo más importante. Componentes principales, cuáles son las arquitecturas, como veis somos muy versátiles. Y la solución puede ser on-premise, cloud, quedémonos con ese concepto. Recomendación en aquellos escenarios donde sea posible y no haya reticencias, vayámonos al modo SaaS. Tenemos todo ya preparado, cogemos, desplegamos nuestros agentes y tenemos ya nuestro entorno preparado. Además, las soluciones de DR, que sepáis por histórico que todas las que podéis ver ahí de referencia nacen para ser cloud deployment. Normalmente on-premise nosotros damos ese valor añadido. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado en clientes que son reticentes a ISA Cloud. Que sepamos que FortiDR sí que nos da esa opción. FortiResponder Services, como complemento a los servicios que da Security, también nosotros ofrecemos para complementar estos servicios que da Security, o incluso, llegado el caso, un cliente que pueda estar interesado en este tipo de servicios. Son servicios que damos en 24/7/365. Básicamente lo que se encarga son ingenieros especializados en la solución de FortiDR y nos van a ayudar sobre todo a aquellas incidencias o brechas de seguridad que podamos tener en la organización a ser más proactivos. Nos van a permitir, sobre todo en caso necesario de que haya que crear una regla ad hoc o una política ad hoc personalizada por un determinado tipo de ataque, nos van a ayudar a crearla y sobre todo van a monitorizar nuestra infraestructura. Si nosotros no tenemos capacidad o gente o por cualquier tipo de necesidad de negocio, tenemos que tener un paraguas por detrás que nos dé este servicio de monitorización continua, que sepamos que Fortinet también lo puede ofrecer. En el caso de esta sesión con Security, como os ha comentado antes Alfonso, ellos dan sus servicios de SOC y su servicio de SOC pueden utilizar los servicios de FortiResponder Services para aumentar las capacidades al máximo nivel de escalado, que nosotros llamamos los entornos de SOC nivel 3, para agilizar esa respuesta y ser sobre todo muy diligentes en toda la parte más de cumplimiento normativo al que estamos expuestos. La parte también de los workflows, bueno, pues que sepáis que dentro de FortiDR además tenemos capacidades de poder incluso exportar toda esa información vía syslog a un SIEM, al SIEM de Security que tienen su SOC, o podemos incluso llegar a abrir un ticket en Jira o ServiceNow para que vía ITSM se lleve, por ejemplo, el control de esa incidencia y sí que te llevar a cabo un cambio asociado, quede todo recogido en esa herramienta ITSM que tiene el proveedor de SOC en su infraestructura. La idea, al fin y al cabo, luego también nosotros ofrecemos servicios como pueden ser de formación de la infraestructura, incluso servicios de análisis forense específicos que podemos contratar, por ejemplo, si queremos hacer un análisis forense pormenorizado de una brecha de seguridad importante en la cual requiere, por así decirlo, un peritaje por detrás, una cadena de custodia, entonces hacer ya ese procedimiento más desde el punto de vista legal, también podríamos colaborar en ese tipo de escenarios. Y nada, simplemente los beneficios, porque en este caso, junto con los servicios de SOC de Security, nosotros vamos a colaborar con Security en aras de incrementar las capacidades de detección y respuesta de sus diferentes clientes. A nivel de plataformas, lo que comentábamos, a día de hoy, estas son las plataformas que cubrimos. Tenemos, como veis, versiones tipo Legacy XP, Server 2003, etcétera, incluso para entornos VDI como son Horizon 6 y Citrix en desktop. Requerimientos muy ligero, agente muy ligero y opciones de despliegue, todo cloud, todo on-premise, modelo híbrido, somos completamente versátiles. Importante, en la columna de la izquierda, protección en tiempo real, preejecución y post-infección. En offline también protegemos en ambos escenarios. Tenemos respuesta automatizada vía playbooks, que ya tenemos en la plataforma, y 6 meses de retención de datos. Esto es diferenciador porque muchas soluciones de competencia os van a decir, vale, yo te doy 6 meses, pero te los cobro y te los cobro bien, por así decirlo en palabras llanas. Tengamos en cuenta esto. Y toda la parte de ataques tipo fileless, que utilizamos WMI, PowerShell, es decir, al fin y al cabo estamos trabajando sobre todo con procesos de memoria. Nosotros en FortiDR vamos a poder obtener esa información, esos dump de memoria desde la propia plataforma y además con nuestra tecnología patentada de tracking de código y además con nuestro virtual patching vamos a proteger en todo momento nuestro parque de endpoints. Sin más dilación, vamos a pasar a hacer la demo
en la que todos estos conceptos que estamos viendo en PowerPoint, que siempre es un poco más tedioso, los vamos a ver en acción, por así decirlo. Entonces, dadme un momentito, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, ya estábamos en la parte de Demo Time. Y yo creo que veis, no sé si veis, y creo que no. Dadme un momentito, por favor, que tengo que compartir la pantalla. La pantalla, y voy a compartir la pantalla. Y si alguno, por favor, me podéis confirmar cuándo se vea la consola del EDR, os lo agradezco. Ya se ve, Paco. Perfecto. Sí, ya se ve. Muchas gracias, muy amables. Pues básicamente, la parte que siempre gusta, la parte de demo. Aquí, como vemos, tenemos el principal cuadro de mando, el dashboard que tenemos, es el estado de salud general de nuestra plataforma EDR. En este caso, como veis, vemos una serie de eventos de seguridad, pues como podemos ver son, oye, hemos tenido 8 archivos maliciosos, 4 sospechosos. Podemos ir viendo las estadísticas por los diferentes endpoints, que lo tenemos aquí abajo, y además podemos ir viendo posibles comunicaciones con localizaciones externas y el estado de salud general de los diferentes colectores, que recordemos son los agentes que nosotros tenemos desplegado en nuestra infraestructura, vía Mac, Linux o Windows. En el estado de los componentes, cuando es una plataforma multitenant como la que nosotros tenemos aquí en nuestro entorno de Fortinet de Iberia, vais a ver que solo aparece el repositorio, que sería como tal el Threat Hunting Server, pero por detrás está toda la infraestructura de core, agregador, etcétera. Lo que pasa es que aquí no lo vemos, pero obviamente está por detrás, sosteniendo todo este tipo de plataforma. Y la parte de Communication Control, que esta es una parte que no he querido entrar en ella porque esta parte es muy, muy importante conocerla. ¿Cómo funciona el EDR? EDR primero va a analizar en pre-ejecución, es decir, con el Next Generation AV. Si ese archivo, por así decirlo, es seguro, es legítimo, va a pasar a las políticas de control. Las políticas de control vamos a tener una política de exfiltración de información en aras de proteger conexiones, sobre todo con CICs, que luego nos puedan descargar un payload malicioso en nuestra infraestructura. Otra política anti-ransomware específica y otra política de device control en aras de proteger sobre todo contra inserción de USBs o medios externos. Si todos estos procesos además categorizan eso como legítimo, no lo filtran por así decirlo, entra en juego el Communication Control. Communication Control, ¿qué nos va a hacer? Controlar aquellas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro endpoint que están tratando de comunicarse hacia afuera o con una serie de IPs que no son las IPs típicas que tenemos en el direccionamiento privado de la LAN. ¿Por qué? Porque muchas aplicaciones van a tener vulnerabilidades asociadas que si tienen exposición hacia el exterior van a permitir que una amenaza explote esa vulnerabilidad, con lo cual van a poder penetrar en nuestra red. Es ahí donde entra en juego nuestro virtual patching. Vamos a poder, que lo voy a mostrar luego, ver cómo ciertas vulnerabilidades que tenemos en nuestra organización las vamos a parchear en nuestro ciclo de gestión de parches que tengamos por fuera, pero mientras tanto vamos a seguir igualmente protegidos, impidiendo con ese virtual patching que la vulnerabilidad sea explotada por la amenaza. Todo esto lo hacemos con lo que llamamos nosotros Communication Control, pero ese es el flujo que seguimos en EDR. A nivel de administración, cuando despleguéis el agente, nosotros podemos, con esto que veis aquí que llama Request Collector Installer, podemos enviar vía correo electrónico, en caso de que fuera necesario, incluso enviar el enlace de descarga de ese agente. Pero lo normal es que nosotros el colector que vamos a tener disponible ya lo despleguemos vía GPO, en caso de que es Active Directory o SCCM, por ejemplo, en entorno Microsoft, o cualquier herramienta tipo Altiris, Snow, cualquiera que tengamos en nuestro parque de dispositivos. Se va a instalar, se va a registrar en esta consola. Para ello, simplemente lo que nos va a pedir en el proceso es una registration password que controlamos desde aquí, que la podemos embeber incluso con un instalador personalizado en ese propio agente, y una vez que se conecte, automáticamente le vamos a aplicar a ese colector, que vamos a poder ver aquí en el inventario, vamos a poder aplicar ese colector a un grupo. ¿Por qué? Porque podemos tener grupos, por ejemplo, por localización geográfica o por área de negocio o por cualquier tipo de política que tengamos. Yo en este caso, como veis, tengo mi grupo de colectores que he llamado Paco Bonilla, que soy yo, y aquí tengo mis endpoints. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar las políticas por grupo de dispositivos. Estas políticas, ¿dónde las voy a configurar? En la parte de Security Policies. Como hemos comentado, tenemos 4 políticas básicas. El Execution Prevention, quedémonos que es el Next Generation AV. Exfiltration y Ransomware y Device Control ya es, trabajemos en posinfección. Estas políticas vamos a tener básicamente
dos opciones, bloquear o loguear. En caso que la pongamos en modo log, simplemente vamos a notificar, pero no vamos a bloquear. Igual podemos habilitar esa política o deshabilitarla. La explicación de cada una de ellas la tenéis aquí abajo. Como veis, hay muchísimas en cada una de ellas. Esto, al fin y al cabo, lo que aplica por debajo es el ciclo y las políticas basadas en la cadena de Mitre, ¿de acuerdo? En simulación, igual, si yo muevo esto hacia la derecha, o esta barra que veis aquí superior, voy a trabajar en modo simulación. En modo simulación voy a notificar, pero no voy a bloquear, con lo cual, mucho cuidado en asegurarnos de que esto está en modo protección, en modo bloqueo, porque si no, no vamos a bloquear esa amenaza. Es análogo en cualquiera de ellas. En el caso de que nosotros tengamos opción y dicen, oye, no, quiero hacer una remediación automática, vamos a tener los playbook. Los playbook igual podemos tenerlo modo simulación, modo prevención. ¿Cuáles son los playbook, por ejemplo? Enviar una notificación. Esto quiere decir que si detectamos un evento malicioso, me va a llegar una notificación por correo electrónico de este tipo. Por ejemplo, diciendo, oye, mira, en el grupo de colector de Paco Bonilla, en este device, ha aparecido este proceso que es malicioso este día y esta fecha, es decir, que es el día de hoy, hace un rato que he estado haciendo ya, preparando el entorno para mostrarlo. Y como veis, se ha bloqueado. Perfecto. Esto es uno de los tipos de playbook. Podríamos enviarlo por syslog a un SIEM. Exportamos por vía syslog, puerto 514 UDP estándar, a un SIEM que tengamos en nuestra infraestructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro FortiSIEM. O abrir un ticket de nuestra herramienta Jira o ServiceNow de gestión de ticket. También podría ser. En el caso del resto de playbook, podríamos incluso aislar el dispositivo, es decir, que el evento deje de tener comunicación con el resto, o incluso podríamos llevar a cabo, terminar el proceso, borrar ese archivo o borrar los datos persistentes, como pueden ser las claves de registro de Windows. Todos estos playbook por cada una de las categorías que tenemos. Malicioso, sospechoso, PUP es software potencialmente peligroso. Esto, por ejemplo, es un caso curioso, TeamViewer. Si lancéis TeamViewer veréis que lo catalogan no solo nosotros, otros tipos fabricantes también como PUP. Inconclusivo quiere decir que la plataforma no sabe si discernir si es bueno o malo, pero lo envía a Fortinet Cloud Services, que aplica técnicas más avanzadas, recategoriza ese evento y ya lo podríamos bloquear por categoría malicioso sospechoso, o otros eventos que son completamente seguros. Oye, esto es un evento legítimo, pues no tenemos que hacer nada. Estos playbooks los podemos tener activados o no. Puede darse el caso de que tengamos en la organización segregación de funciones, es decir, el SOC monitoriza, pero el SOC no mete una regla en el firewall o no termina un proceso en una workstation. Es otra área dentro de la organización. Pues oye, se le notifica a ese área y dice, oye, mira, hemos visto que en este endpoint esta amenaza. ¿Queréis que terminemos el proceso, borremos los datos de registro? Sí, lo podemos hacer, lanzarlo desde la consola, pero para ese escenario en el que hay una segregación de funciones, pues quizá nos conviene tenerlo manualmente, pero lo ideal es tenerlo automático para aprovechar todas las capacidades de la plataforma. Luego lo que hemos comentado, una vez que tenemos esas políticas, entra en juego el Application Control. El Application Control vamos a poder ver que en este caso, como veis, yo tengo 3 navegadores instalados en mi entorno, que ahora os lo muestro. Ya me está diciendo que tiene una serie de vulnerabilidades de tipo high, pero es que luego podemos tener otro navegador como Google, el Chrome, que me está diciendo que tiene una vulnerabilidad crítica. ¿Qué hago en este tipo de escenarios? Dice, bueno, pues como no puedo parchearlo por X razones, porque a nivel corporativo tiene que pasar por su ciclo de gestión de parches y probarlo en preproducción antes de desplegarlo en producción, le aplico un virtual patching. Es tan sencillo como seleccionar la aplicación y diferentes versiones que puedo tener, modifico la acción y la acción básicamente lo que nos permite nuestro virtual patching es muy sencillo. Deniego o permito. En este caso, como veis, ya lo tengo denegado y lo que va a hacer es no permitir que Google Chrome, lo que vais a ver que se va a abrir la aplicación como tal, pero lo que no va a permitir es que se conecte hacia afuera. En el caso de nuestra demo, ¿de acuerdo? Si me voy a este equipo, yo tengo aquí un FortiDR en un Windows, en un Workstation con Windows 10. Disculpadme que se me ha quedado en modo stand-by la máquina. A ver, mientras arranca. ¿Qué es lo que tengo? Tengo ese colector apuntando. La política que teníamos, ¿qué tenemos aquí? Desplegado nuestro FortiDR. ¿Veis aquí el simbolito? Vais a ver además, dentro de la notificación de seguridad de Windows, efectivamente nos está diciendo ya que no tenemos ninguna acción que hacer porque ya estamos completamente protegidos con la solución de Fortinet DDR. Pero es que lo que os comentaba de las aplicaciones, dice, oye, el Edge tenía una vulnerabilidad.
Yo no quiero dejar que el usuario, por ejemplo, acceda a fortinet.com. Lo que va a hacer es bloquear. ¿Ves que automáticamente ya me está mostrando? Este pop-up es completamente configurable, pero para efecto de demo, para que se vea claramente, lo tengo configurado. No me está dejando acceder hacia afuera. Pero es que yo cojo y digo, vale, pues lo intento con el Chrome. Pero es que el Chrome hemos visto que tiene una vulnerabilidad crítica y tengo el virtual patching hecho para que la bloquee también. Vamos a ver cómo. A nivel de Chrome, me va a decir que el acceso a Internet está bloqueado. ¿Por qué? Porque lo estoy también haciéndole el virtual patching. Pero yo tengo el Firefox y el Firefox no tiene ninguna vulnerabilidad. ¿Vale? Que es esta versión que tengo aquí arriba, la 75. Tiene una reputación 5, reputación buena. El Firefox sí que me va a permitir acceder a Internet. Si me va la conexión ahora. Sí, un poquito lenta. Como veis, es una manera de parchear de manera sencilla, hacer un, por así decirlo, un blacklisting, whitelisting de aplicaciones, o incluso por política de seguridad corporativa en algunas organizaciones que dice solo está permitido el navegador Mozilla Firefox versión X y el Chrome o Edge, Safari o cualquier otra no los permitimos. Pues aquí sería muy sencillo como veis, de bloquear o de aceptar o autorizar ciertas aplicaciones. Es como hacer una whitelist, una blacklist de aplicaciones. Hemos visto cómo aplica además virtual patching en función del grado de vulnerabilidad que vamos a ver en todo momento en la consola. ¿Pero qué pasa como tal con el malware? Pues todo el malware, etcétera, lo vamos a ver aquí. Importante, en nuestra consola de EDR vamos a ver todos los eventos que han hecho saltar una política. Si un evento es legítimo y no hace saltar ninguna política, no lo vamos a ver aquí. En este caso, como veis, yo lo que he hecho antes en mi máquina, tengo una serie de malware ya creado, como veis aquí. Por ejemplo, tengo aquí un Minecraft, que es un tipo fake. Esto lo que intenta hacer es establecer una conexión con un CIC externo. ¿Veis que aquí ya ha bloqueado el proceso? Yo ahora lo que me haría es ir a la consola, ¿de acuerdo? Y como veis tenemos fake Minecraft installer. Esto ya me lo está categorizando como sospechoso y de hecho hemos visto que me lo ha bloqueado. Si veis aquí, lo que hace es establecer una conexión hacia afuera. Tengo todo el control de los procesos y subprocesos implicados, pero es que además me dice la IP, en este caso, por es una IP registrada a nombre de Google, geolocalizarla. Dice, vale, esta información me está diciendo cuál es el evento que ha saltado, la política, cuál es el equipo y el path. Pero yo quiero ir un paso más allá. Pues lo que hago es irme a la parte de forense. Selecciono el evento y me voy a la parte de forensics. Y en forensics, básicamente, lo que vamos a poder enganchar es también con virus total o con nuestro motor de threat hunting. ¿Para qué? Para, por ejemplo, con virus total es muy útil para ver cómo están categorizando otros fabricantes esa amenaza. O con nuestra herramienta de threat hunting para ver si esa amenaza la estoy viendo también en otros dispositivos. En este caso, nos iríamos a la parte de forense, simplemente tendríamos la vista que hemos visto anteriormente de los procesos, subprocesos, etcétera, que están implicadas en esa amenaza, y en el modo stack, que es esta otra vista que vemos aquí, vemos el hash. Este hash lo podemos buscar en virus total y vamos a decir, oye, ¿cómo está categorizando la competencia? Pues la competencia ya me está diciendo que es también un ransomware. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, aparecemos aquí, también lo estamos categorizando como ransom. Dice, vale, perfecto. Tengo constancia de que es una amenaza fidedigna y realmente, pero quiero ver en el resto de equipos de red si yo también lo tengo. Aunque lo vamos a bloquear también, puedo hacer una búsqueda ad hoc. Lo que me hago es me voy al motor de threat hunting, busco ese hash y customizo el rango de tiempo. Como me puedo ir 6 meses atrás, voy a buscar por ejemplo, desde el 1 de enero. Busco en ese rango de tiempo y me dice que ya desde el 13 de enero en este host ya se vio ese archivo. Con lo cual quiere decir que estoy en mayo, pero desde el 13 de enero ya tenía el paciente cero en mi organización. Esto es muy útil desde el punto de vista de forense. Incluso si quisiéramos llevar aquí a cabo, podríamos llevar a cabo una remediación manual y si necesitáramos la información para un análisis forense más amplio, podríamos incluso, lo que comentaba, hacer el retrieve de la información de memoria para proveérsela al perito forense. O podemos llevar una remediación más granular porque no la tenemos automatizada y directamente terminar ese proceso, borrar el archivo y borrar toda la información del registro de ese endpoint. Con lo cual tenemos, como estamos viendo, información en todo momento de contexto de amenazas y vulnerabilidades a nivel del endpoint, capacidad de bloquear por severidad de esas vulnerabilidades que estoy viendo, los diferentes aplicativos que tratan de comunicarse hacia el exterior, capacidad de prevención porque tengo un Next Generation AV y me está bloqueando en pre-ejecución ya
sin firmas, basado en Machine Learning, con inteligencia artificial, todo ese tipo de amenazas, pero es que aunque una se materialice, como hemos visto, y esté en mi equipo, impido que se propague o que se ejecute, porque la bloqueo en tiempo real con mi herramienta de R, como hemos visto, y tengo toda la información para proveérsela a un posible perito forense, o incluso si tuviéramos una brecha de seguridad, al organismo competente demostrar que hemos sido diligentes y que tenemos toda la información del endpoint a nivel de logs, etcétera, en nuestra propia plataforma para proveérsela en cualquier momento. Todo esto lo que hace es aumentar nuestras capacidades, como hemos visto, no solo de prevención, sino de detección y de respuesta, y orquestar y unificar esa respuesta automatizada a lo largo de nuestra organización. Esto, si además tuviéramos nuestros equipos FortiGate o cualquier herramienta de Fortinet tipo NAC, etcétera, podríamos integrarlo entre sí para proveer también reglas en ese tipo de dispositivos. Es un poco como cerramos nosotros el círculo dentro de Fortinet. Y yo creo que no me dejo nada así. Simplemente, como resumen, que os quedéis con la idea de versatilidad completa a nivel de despliegue, agente muy ligero, capacidad de trabajo y de protección, tanto en pre-ejecución como en post-ejecución, tanto online como offline, y sobre todo contextualización de amenazas y vulnerabilidades en aras de prevenir, capacidades de prevención, detección y respuesta automatizada. Vamos a minimizar el riesgo y vamos a, sobre todo, a ser y a poder demostrar nuestra diligencia desde el punto de vista de cumplimiento, porque hemos sido proactivos y hemos desplegado todas las contramedidas que en su momento consideramos necesarias para proteger los activos de la organización. Y cualquier duda, vía Security, podéis contactar con ellos, que trabajamos con ellos en muchísimas oportunidades y vamos a, sin duda, ayudaros en caso que estéis interesados, pues a ahondar en la solución y ayudaros a proteger a vuestras infraestructuras, a vuestros posibles clientes, cualquier posible petición que tengáis. Adelante, lanzarla vía Alfonso, vía Security, y nosotros colaboraremos con Security para ayudar lo máximo posible. Y nada, Alfonso, sin más dilación, muchas gracias por vuestro tiempo. He ido rápido, con la lengua un poco fuera. Sí, espero que os haya entendido más o menos bien, pero es que nos comíamos el tiempo. Agradeceros vuestro tiempo a todos. Muchas gracias. Gracias, Paco. Yo creo que ha estado muy bien porque, mira, la idea es acabar en 1 hora aproximadamente y lo has clavado. De nuevo, agradeceros a todos los asistentes vuestra asistencia a esta presentación, y si tenéis cualquier pregunta ahora que queréis hacer, pues sentiros libre de hacerla, y si no es así, pues os emplazamos a que comuniquéis con nuestro departamento comercial para cualquier solicitud. Si te parece, Steffi, yo no sé si tú ves las preguntas o si hay alguna en el chat. No, estoy revisando el chat y no hay ninguna pregunta. Si alguien no, esperamos un momento, pero si no quiere hacer nadie una pregunta, pues cerramos el evento y os emplazamos a los nuevos. Yo os comentaría que nos podéis localizar en nuestras redes sociales. Aquí aparecen todas en las que estamos, y también tenemos una nueva plataforma para la formación que se llama Security Academy. Podéis llegar a través de la web de Securité, o directamente, si lo buscáis por internet, nos localizáis. Estamos publicando mucha información en cuanto a medidas y seminarios sobre protección del correo electrónico, el endpoint, firewall, etcétera, y contar con nosotros para lo que necesitéis. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Steffi, si te parece,